¿Cómo ser feliz en un mundo tan conflictivo y tan difícil como en el tiempo en el cual le tocó vivir a Juan y como en el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo? ¿Cómo ser felices sin caer en el materialismo, en el hedonismo? Porque el hedonismo está presente también en nuestro tiempo, ¿verdad? El buscar el placer en la carne. ¿Cómo usted y yo como cristianos estamos llamados a ser felices, pero desde la perspectiva de Dios, en medio de cualquier circunstancia que pudiéramos vivir? Si usted va conmigo a capítulo 1 de Apocalipsis, si vamos a comenzar hoy prácticamente, aunque ya lo hemos ido leyendo en estos días, pero si no leemos esta parte no podríamos entender muchas cosas que vienen más adelante. Y cuando usted va al versículo 3 se encuentra con esto, ¿sí? Vamos a leer otros versículos, pero quiero arrancar con este pasaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en otra versión, Dios habla hoy, dice de esta manera, dice, dichoso, o sea, feliz, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Y entonces ahí yo me encontraba con la palabra felicidad. Y me llamaba la atención cómo el libro de Apocalipsis, el libro que la gente asocia con algo terrible, empieza hablando de felicidad. Comienza diciendo dichoso, feliz. Pero dice la Biblia que es feliz aquel que escucha, aquel que lee, ¿no es cierto?, el mensaje de esta profecía, o sea, de lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que no hay nada más feliz para el pueblo de Dios, no hay nada que le pudiera llenar con tanta felicidad, es leer el libro de Apocalipsis, oír el libro de Apocalipsis y obedecer lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y ese es el secreto de la felicidad, imagínate. O sea, tan sencillo como eso. O sea, ni siquiera nos está hablando de otras cosas, sino de leer el mensaje que Dios envía a través del apóstol Juan a la iglesia. Porque si hay algo que la iglesia debe y necesita entender es que aunque las cosas y el mundo estén tan difíciles, Dios es el que nos da felicidad en medio de cualquier situación, gozo, bienaventuranzas. Porque la palabra habla de bienaventurado y solo los cristianos podemos ser bienaventurados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solo el creyente puede ser bienaventurado. Las personas que no conocen a Jesús no pueden ser bienaventuradas. Sencillamente buscan la felicidad, pero la bienaventuranza o el ser grandemente feliz solamente para nosotros como su pueblo y como sus hijos. Nadie más podría ser feliz desde la perspectiva de Dios. Por eso me llama la atención el libro de Apocalipsis, porque comienza de esa manera y nos ayuda a comprender que el mensaje de Apocalipsis trae esperanza, trae fortaleza para aquellos que de pronto están viviendo situaciones difíciles. Y yo no sé qué situación esté viviendo usted, pero Juan estaba en una situación difícil. Juan podríamos decir que estaba en la mala, como dicen muchos, ¿no? Juan estaba en la mala. Claro, Juan a esa edad, ya siendo viejo, tener que vivir esa experiencia tan tenaz de que lo intenten matar y luego, y Juan no tenía nada de cosas materiales terrenalmente hablando. Juan no tenía nada, Juan estaba pelado prácticamente, no tenía nada, solo tenía Cristo, solo tenía el mensaje de Jesús. O sea, no tenían nada y estaban en el exilio, en una isla. Yo no sé cómo sería esa isla, pero yo no creo que Juan haya estado en la playa, ¿cierto?, disfrutando de la playa de esa isla, no creo. Estaba en el exilio, o sea, seguramente había maltrato para con él. ¿Cómo un hombre como él termina escribiendo por
bueno, Dios lo toma para escribir este mensaje, para traer esperanza a la iglesia de este tiempo y a la iglesia de hoy, estando él en la condición en la cual él estaba. Complicado, ¿verdad? Pero es el mismo mensaje que Dios nos quiere llevar a comprender hoy. Entonces, hagamos una pequeña introducción del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Quién lo escribió? Pues el apóstol Juan. Se dice que el apóstol Juan fue el discípulo más joven que pudo haber tenido Jesús cuando llegó a los pies de Jesucristo. Podría haber tenido por ahí unos 24 años Juan cuando llegó a ser discípulo de Jesús. Imagínate, toda una vida siendo discípulo de Cristo y terminando siendo discípulo de Jesús y en las condiciones que él terminó siendo un discípulo de Jesús y siendo feliz en medio de cualquier circunstancia que le hubiese pasado, ¿no es cierto? Entonces, Juan no estaba pensando en la jubilación. Juan estaba pensando hasta el último día de su vida servir a Dios y glorificar a Dios. Hasta el último instante de su vida. Yo no sé cómo esté pensando usted hoy. Pero Juan yo creo que sí tenía claro lo que significaba ser cristiano. Y lo que significaba ser discípulo de Jesús, porque a veces nosotros no entendemos lo que significa ser discípulo de Cristo. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Tan cómoda, porque estamos muy cómodos. Si usted va a 2 Timoteo 3:12, la Biblia dice, ¿cierto?, que aquellos que realmente sean discípulos de Jesús tienen que padecer. Y dice en 2 Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir, ¿cómo dice allí? Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, todo el que quiera vivir piadosamente, o sea, vivir de acuerdo a los principios de Dios y de acuerdo a la palabra, dice, pues padecerán persecución. Y Juan lo tenía claro, por eso estaba en la isla de Patmos. O sea, él no estaba allí por otra razón, sino por haber predicado de Jesucristo, por haber anunciado el mensaje de salvación, por haber anunciado el evangelio de Cristo. Por eso estaba allí. Porque en ningún momento Juan estuvo dispuesto a inclinarse ante el emperador romano de ese tiempo, diciéndole que él era el Dios y él era su Dios. No lo hizo. Seguramente muchas veces lo trajeron a Juan a decirle, arrodíllate delante de César y di que él es el Señor. Y Juan, todas las veces que lo trajeron seguramente delante de él, dijo, no, yo no me puedo arrodillar. No me inclino ante nadie que no sea mi Señor. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en este mundo padecerá persecución. Todo cristiano que realmente camine de acuerdo a la palabra de Dios tendrá problemas, tendrá dificultades en este mundo. ¿Sí me hago entender? Ese es el llamado de Dios. Y eso estaba sucediendo en la iglesia de ese tiempo, y eso sucederá al final de nuestros tiempos con la iglesia, que tendrá que pasar por momentos difíciles. Ahora, la pregunta es si estamos preparados para vivir un momento difícil en este tiempo. ¿Usted está preparado? ¿Estamos preparados para enfrentar algún tipo de persecución en nuestras vidas? Ese es el contexto en el cual estamos viendo el pasaje, el libro de Apocalipsis. Los destinatarios a quien Dios quería en primera instancia que este mensaje se comunicara, las 7 iglesias de la Asia Menor, y no es que no había más, parece que habían más iglesias, pero estas 7 iglesias era el destino de esta carta o de este mensaje que Dios estaba diciéndole a Juan que comunicara. 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Se dice que esas iglesias hoy, el lugar donde estarían esas iglesias es como en Turquía, por ese lado. A esas iglesias, y fueron 7, porque el número 7 representa en la Biblia totalidad, perfección, porque de alguna manera ese mensaje que se estaba enviando a esas 7 iglesias era como que si Dios quisiera que en esas 7 iglesias estaba representada toda la iglesia en sus tiempos, en todos los tiempos, desde que el Señor fundó su iglesia hasta el final. Y que de alguna manera ese mensaje que contenía eso que Dios le dijo a Juan que escribiera y que lo enviara a las 7 iglesias, no solamente tenía que ver con cada época de la iglesia en el tiempo, sino con cada uno de nosotros.
y porque ese mensaje sigue siendo vigente. Por eso es que a partir del domingo, Dios nos permita, vamos a ir hablando acerca de cada iglesia, qué mensaje le dio a cada iglesia y cómo ese mensaje está vigente para usted y para mí hoy. O sea que ese mensaje sigue siendo vigente, ¿no es cierto? Las iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y si nosotros cogiésemos, porque esa es una manera de interpretar, porque para interpretar Apocalipsis hay muchas formas y hay muchas, digamos, maneras, y de cada una de ellas podríamos aprender algo, pero quisiéramos de alguna manera sencillamente pedirle al Espíritu de Dios que eso que Dios le envió a esas iglesias se haga realidad, o más bien se haga algo en nuestro corazón, en tu corazón y en el mío. Entonces, a ellas el Señor decide enviarles este mensaje, porque el comportamiento de la iglesia dice mucho de cómo está la iglesia en este tiempo. El mundo en el cual vivimos, el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, no es tanto el problema es la iglesia que está en el mundo. Porque muchas veces nosotros como cristianos miramos es hacia afuera, o sea, hacia el mundo, decimos el mundo está terrible, el mundo está mal, ¿no es cierto? Y es verdad, no es mentira, es cierto. Pero lo que Dios quería que el pueblo, su pueblo y su iglesia entendiera que el problema no era tanto afuera, era hacia adentro. O sea, el problema era de la iglesia. Por eso este mensaje va a la iglesia. El problema era hacia adentro, hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, hacia cada congregación, hacia cada iglesia en cada tiempo. Y creo que ahí es donde debemos trabajar nosotros muchísimo. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Cómo es la iglesia de este tiempo? Algunos dicen que si ubicáramos cada iglesia en cada época en la historia de la iglesia, hoy estaríamos en tiempos de la Odisea, por ejemplo. Podría ser. Porque si usted ve la iglesia de este tiempo es casi igual como la describe la Biblia en la Odisea. Algunos dicen que podría ser que la última iglesia que esté presente en este tiempo se va a parecer mucho a la Odisea. Y eso estamos viendo, porque el problema de este tiempo es la iglesia. Una iglesia sin compromiso, una iglesia fría, ¿cierto? Una iglesia que no ama, una iglesia que no está dispuesta realmente a pagar el precio de ser discípulo de Cristo. O sea, esa es la realidad de la iglesia. Y dentro de la iglesia cada uno de nosotros, ¿no? Una iglesia que está pensando más bien en lo terrenal que en lo eterno, que está arraigada aquí en la tierra y que no tiene una visión eterna, sino que más bien tiene una visión terrenal. Por eso usted ha visto cómo se han levantado falsas doctrinas en este tiempo y muchos corren tras de esas falsas doctrinas. Las doctrinas de la prosperidad, la doctrina del aquí y el ahora, ¿cierto? La doctrina de aquel que usted tiene que confesarlo y lo va a obtener, de la declaración positiva. Esa es una doctrina que se ha ido metiendo en la iglesia y la iglesia la ha ido acogiendo. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha, a quién escucha. Y hay mucha gente metida en internet escuchando a este fulano, a esta fulana, al otro fulano, y escuchándolos y no saben realmente qué clase de doctrina están manejando en el fondo, en el trasfondo de esas personas. ¿Qué trasfondo tienen aquellos personajes que están predicando hoy y que son tan populares? Porque si hay algo que tenemos que tener claro hoy es que hay muchos predicadores populares hoy día, populares, y que se mueven mucho en las redes sociales y que tienen cantidad de seguidores, pero que no están predicando el Evangelio de Jesucristo. Y usted lo tiene que tener claro, porque si no termina escuchando y termina creyendo cantidad de herejías que dicen muchos, que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, y sacan el texto fuera del contexto y tienen un buen pretexto para anunciar una falsa doctrina, acomodada a lo que la gente quiere escuchar, quiere oír. Y aquí lo que el Señor le va a decir a Juan que escriba,
no era realmente lo que la gente quería oír, sino lo que Dios quería que la gente o que la iglesia escuchara, así fuera doloroso, así no agradara a sus oyentes. Porque cuando usted lea los mensajes a las iglesias, usted se va a dar cuenta que a la mayoría de las iglesias el Señor le decía: hay cosas que tienes buenas, pero tengo contra ti estas otras cosas, no me agradan. Ese mensaje, o sea, el Señor nunca nos va a decir a nosotros que estamos bien si realmente estamos andando mal. Por eso usted tiene que pedirle mucho al Espíritu Santo que le ayude a entender y a discernir. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje realmente que los creyentes, los cristianos verdaderamente debemos anhelar conocer, anhelar entender y obedecer lo que dice la palabra de Dios allí. Y entonces así somos felices. Feliz, dice la Biblia, bienaventurado el que realmente oye, lee el mensaje y lo pone por obra, ¿no es cierto? Si quisiéramos hacer un bosquejo del libro de Apocalipsis, sencillamente del libro en tres aspectos sencillos, lo podríamos hacer de esta manera, teniendo como punto de referencia el versículo 19. Ahí podríamos ver cómo está bosquejado el libro de Apocalipsis. Por eso le dice en el versículo 19: escribe las cosas que has visto. Y luego dice: y las cosas y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí hay tres cosas que me parecen muy importantes para tener en cuenta cuando usted lea el libro de Apocalipsis. Primero, las cosas que has visto. Esa sería una parte. Esa sería una parte importante. Y las cosas que has visto es el capítulo 1, la descripción de quién es Jesús. El capítulo 1 habla acerca de Jesús, pero no como el Jesús que Juan había conocido hasta ese momento y del cual había predicado. El Cristo del Evangelio de Juan es el Cristo que iba a ir a la cruz y que iba a morir, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, y habla del Cristo sufriente, del siervo sufriente. Pero cuando usted va a la revelación que Dios le da a Juan del Cristo que ahora ve Juan, ya es un Cristo completamente diferente, porque es el Jesucristo que reina, el Jesucristo que ha vencido la muerte. Por eso usted ve allí en la descripción de Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no es cierto?, el que estuve muerto y ahora vive. Es la descripción de Jesús. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy entender. ¿Quién es Jesús? Pues para nosotros como cristianos, Jesús es el que venció la muerte, el que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que está sentado en el trono de gloria, el que vendrá a juzgar con vara de hierro. Para nosotros Él es Jesús. Y quiere Dios que la iglesia conozca a ese Jesús. Lo que Dios quería es que la iglesia entendiera quién es Jesús. Entonces está las cosas que has visto. Entonces Juan vio a ese Cristo, ¿verdad?, revelado completamente, lleno de gloria. Por eso dice: yo caí como muerto, porque ve la gloria del Cristo resucitado. El segundo aspecto dice: escribe las cosas que has visto, luego las cosas que son, ¿cierto? Y las cosas que son las vamos a encontrar en el capítulo 2 y 3. Y las cosas que son tienen que ver con la condición de la iglesia de ese momento. Las cosas que son las que son. Dios quería que la iglesia entendiera cómo estaba la iglesia en ese momento. ¿Cuál era la situación de la iglesia en ese instante? Lo que es. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos eso hoy. ¿Cómo está la iglesia hoy? Hoy. No es cómo era la iglesia en ese tiempo, sino cómo está la iglesia hoy. Y dentro de la iglesia, usted y yo, ¿cómo está usted hoy? Como iglesia, como parte de la iglesia, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su devocional, su tiempo con Dios, su compromiso con Dios? ¿Cómo está mi disciplina? ¿Cómo estoy yo? Las cosas que son las que ahora se están dando en este tiempo, en este presente, acerca de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Y si vamos a hablar de eso, cada iglesia nos va a mostrar cómo estaba la iglesia en ese momento. A la iglesia a veces materialista, ¿cierto?, que aceptaba falsas doctrinas y no le importaba.
Por ahí hay una iglesia que aceptaba la doctrina de los nicolaitas y no le interesaba de a mucho discernir la doctrina. Le interesaba lo material. A la iglesia que le dice el Señor, tú dices yo soy rico, no necesito de nada, ¿no es cierto? Me he enriquecido, lo tengo todo bajo control y yo te digo, tú eres un ¿qué? Pobre, ciego, desnudo, desventurado. Qué tristeza. Ese es el mensaje que Dios quería que la iglesia entendiera, y muchas veces nosotros como que estamos metidos dentro de esa descripción de una iglesia desventurada, porque no sabe lo que tiene, porque no sabe quién es Cristo Jesús. Porque cuando la iglesia sabe quién es Jesucristo, no anda buscando en el mundo cómo ser feliz. No anda buscando en el mundo placeres en la carne, sino que sabe que Cristo es su gozo y su felicidad, aunque la pase mal en este mundo. Pero tiene morada en los cielos. Y la otra parte donde podríamos bosquejar ahí es las cosas que han de ser. Las cosas que han de ser, del capítulo 4 al capítulo 22, ahí está lo que ha de ser, lo que ha de venir, lo que viene. Como para darles una idea de lo que cómo podríamos leer el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Cómo podríamos, las cosas que has visto, lo que Juan vio, las cosas que son, lo que estaba sucediendo en la iglesia de ese tiempo, y las cosas que han de venir, que han de ser, lo que viene. Porque nosotros los cristianos realmente creemos que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4, el versículo 22, nos habla de lo que ha de venir sobre el mundo. Y es necesario que nosotros lo conozcamos. Porque la iglesia no está apercibida, la iglesia no sabe o no quiere comprender o no quiere leer o no quiere saber lo que va a suceder. Y la idea no es descubrir por curiosidad, sino porque me interesa realmente, ¿para qué? Para estar preparado, pero también para seguir anunciando el mensaje de salvación, para anunciar a Cristo, para anunciar. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Pero bueno, ese es como un bosquejo pero lo que quiero hablar hoy es de tres cosas que me parecen muy importantes a la hora de buscar la felicidad. Un cristiano realmente que puede ser feliz desde la perspectiva de Dios, una persona que realmente puede llamarse bienaventurada, gozosa, un cristiano gozoso, bienaventurado, aunque la esté pasando mal, entre comillas, en el mundo, porque nada que ver que Cristo vino al mundo para solucionar todos los problemas que usted y yo podamos tener, no. Cristo vino al mundo para solucionar el problema más grande que tiene el ser humano, la condenación de su alma. Y Cristo llevó a cabo esa redención en la cruz. Y eso es más que suficiente para nosotros, ¿cierto? Más que suficiente. Lo demás es añadidura. Podría ser que en su infinita misericordia Dios termine sanando su enfermedad, podría ser, pero podría ser que Dios también permita que usted se muera de alguna enfermedad grave. Eso no hay nada que hacer. Podría ser que usted en este mundo llegara a tener muchas cosas y pudiera vivir una vida cómoda, podría ser, pero posiblemente lo que va a suceder realmente es que no tengamos tanta comodidad. Pero aún así podríamos ser felices. El primer aspecto que quiero que hablemos es acerca de la revelación. La revelación. El versículo 1 dice, del capítulo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí comienza prácticamente, ¿no es cierto?, la revelación. El propósito de la carta o del libro de Apocalipsis para la iglesia de ese tiempo era animarla.
era que no dejara de avanzar y no dejara de hacer lo que tenía que hacer, aún en medio de lo que estaba viviendo. Persecuciones, pobreza, porque la iglesia de ese tiempo, la mayoría de personas de ese tiempo eran gente pobre, claro, porque como los perseguían para matarlos tenían que dejar todas sus cosas y tenían muchas veces que huir dejándolo todo, no tenían nada. Hoy es que le están enseñando a la iglesia que usted por ser un hijo de Dios lo tiene que tener todo y lo tiene que reclamar todo, y eso no es cierto, porque si fuera eso cierto, Juan hubiese sido un anticristo, ¿cierto? O sea, Juan hubiese sido alguien que echaba al piso todo eso, porque Juan terminó viviendo una condición muy difícil, y así cada discípulo, y así cada discípulo. Entonces, nada que ver con lo que se predica hoy en la iglesia, o en algunas de las iglesias. Entonces, recuerden que revelación quiere decir correr el velo, ¿cierto? Quitar un velo. Así como cuando usted en su casa, seguramente que la mayoría, aunque ahora ya no se usan cortinas como antes, bueno, se usan persianas, ¿no? Pero también sirve para lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Si usted tiene una ventana, lo que usted tiene que hacer es que si quiere mirar hacia afuera y si quiere mirar el paisaje, pues corre el velo, lo revela, le quita el velo y usted puede ver. Lo que Dios estaba diciéndole a Juan era que llegó el momento de quitar ese velo que hasta ahora estaba allí para que la iglesia mirara un poco más allá, para que la iglesia tuviese una visión de lo que había de venir, revelar. Apocalipsis es correr el velo, revelar. Y eso es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque es que creo que es importantísimo que le demos valor a la revelación que hay en la Biblia. El cristiano se goza en la revelación de la palabra. El verdaderamente cristiano se goza en lo que dice la Biblia, en su revelación, la revelación de las Escrituras, lo que dice la Biblia. No es tanto lo que dice fulano o sutano, sino lo que dice la palabra de Dios. No hay mayor gozo para nosotros que conocer su palabra, conocer lo que ha de suceder, no para tener miedo, sino para darle gracias a Dios. Porque hasta ahora lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y eso nos tiene que dar a nosotros gozo. Si Dios ha dicho muchas cosas y ya se han cumplido, yo tengo que estar gozoso de que lo que viene, lo que dice que vendrá, se cumplirá. Y eso nos debe dar gozo a nosotros. Nosotros no estamos jugando a la prueba y error. Nosotros no estamos en un camino a ver si de pronto o posiblemente, esto no es una lotería. Usted de pronto, bueno, si usted todavía compra lotería o compra algo, usted dice, voy a comprar de pronto, ¿cierto? Por si acaso, por si de pronto me gano la lotería. Algunos dicen, si me ganara el baloto, yo hiciera esto y eso y aquello. De pronto, voy a ver si lo... Cuando usted lee la Biblia, cuando usted va al libro de Apocalipsis, sobre todo, usted no puede decir, a ver si de pronto sucede lo que dice ahí que va a suceder. No, va a suceder. Usted ahí va seguro de lo que la Biblia dice, porque hasta ahora todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Tenemos esa certeza, ese gozo en el corazón de lo que Dios dice que va a suceder, sucederá. Vendrá. Cuando Jesucristo dijo que vendría por segunda vez, usted no suponga que vendrá. Usted no suponga que Cristo viene por segunda vez. Usted tiene que estar, ¿qué? Seguro. Seguro. Usted no supone que Cristo viene. Usted está seguro de que el Señor viene. Segurísimo. Eso es una revelación. Hay que correr el velo para ver más allá. Cristo viene y viene pronto. Y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Está muy cerca. Muy cerca. Viene por segunda vez. Viene. ¿Cierto? Viene. Jesucristo viene pronto. Y usted tiene que estar apercibido de eso. La iglesia
La iglesia no estaba percibida. Por eso es que Apocalipsis 3:20 no es un pasaje para no creyentes. Que lo hemos usado para eso, pero no es para no creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Ese pasaje no es para inconversos, no es para no creyentes. Ese pasaje es para creyentes. Ese pasaje es para la iglesia. Una iglesia que el Señor ve en donde no está Él. En donde Él no está. Se reúnen, ¿cierto? Hacen muchas cosas, pero ahí no está Él. Por eso es que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si ustedes me dejan, yo entraré. Y se llama iglesia, pero no está allí. Personas que habían decidido realmente vivir, llamarse cristianos, pero viviendo como mundanos. Por eso es importante la revelación. Cuando entendemos desde la perspectiva de la Biblia lo que significa esa revelación para Juan y para nosotros, nuestro corazón se llena de gozo al saber que lo que Dios dice se va a cumplir. El segundo aspecto que creo que es importantísimo para poder ser felices, aparte de la revelación que Dios ya nos ha dado a través de toda la Escritura y del libro de Apocalipsis, es el testimonio. Versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿De quién estaba hablando ahí el pasaje? Pues de Juan. El apóstol Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Si alguien había dado testimonio del evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, Juan. Hasta allá en la isla de Patmos, hasta allá dio testimonio. O sea, no importó las circunstancias que estuviera viviendo, pero siempre tuvo claro en su corazón que lo que él debía de hacer es testificar acerca de Cristo, dar testimonio acerca de Jesús, acerca del evangelio. ¿Sabes que el mayor gozo para la iglesia, la mayor felicidad para la iglesia debería de ser eso, el testimonio que usted puede dar de Cristo Jesús hacia afuera? Pero nosotros no lo vemos como gozo, nosotros lo vemos como una carga. Ay, eso de evangelizar no me gusta, porque eso de hablarle a otros, pues no me veo allí. Pero el gozo más grande que podría tener una persona es cuando le hablas a otro de Cristo y le comunicas el evangelio y le hablas del evangelio y la persona escucha el evangelio y cree y se arrepiente. Ese es el mayor gozo. Cuando usted y yo entendamos eso, evangelizaremos más, hablaremos más de Jesús, el testimonio. Porque Juan tenía que escuchar el testimonio. Ahora Dios le está hablando claramente a Juan de las cosas que habían de venir, le había mostrado, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo, pero no se debería de quedar con eso. Por eso es que le dice aquí que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Había algo que él tenía que hacer, y era que lo que estaba recibiendo, la revelación que estaba recibiendo, la tenía que comunicar a las 7 iglesias. Él no podía quedarse con eso, tenía que enviar, aunque le costara la vida. Usted se ha puesto a pensar lo que le costaría a Juan, usted se ha puesto a pensar lo que le costaría a Juan escribir esto y luego enviarlas desde la cárcel o desde el exilio. ¿Qué tendría que hacer Juan para sacar eso a las iglesias? Eso no debió haber sido fácil. Nosotros cuando leemos ahí, pues leemos que él escribió y luego las envió, pero ¿cómo sería? ¿Qué tanto tendría que haber hecho él? ¿Arriesgar su vida para sacar esos escritos hacia las iglesias? Claro que sí. Seguramente que tuvo que arriesgar su propia vida porque no podía hacerlo. ¿Para qué se lo llevaron a Juan a la isla de Patmos? Para que no siguiera anunciando el evangelio. O sea, él
lo que se pretendía era que él no siguiera compartiendo del Mesías, que él parara con eso, porque eso le hacía un daño al emperador romano y a todo el imperio. O sea, entonces exiliémoslo y callémoslo. No lo pudimos matar, entonces ahora sí saquémoslo. Pero él allá escribe y envía. ¿No le parece que eso era mucho riesgo el que tenía que correr él? Yo creo que sí. Sacar esas cartas de allá, enviárselas a las iglesias, no debió haber sido fácil. Pero no tenía que quedarse con eso. Él pudo haberse quedado con las cartas y pudo haber dicho, ¿qué excusa pudo haber sacado Juan y no enviar eso a las iglesias? No, pues muy difícil, Señor, ¿cierto? O sea, la cosa estaba difícil. Estos tiempos, Señor, ya no están como para que uno ande arriesgando la vida por allí, anunciando un mensaje que me va a traer problemas. Entonces yo mejor no digo nada. ¿Acaso eso no es lo que hacemos nosotros muchas veces? Por la vergüenza, por el temor al que dirán, no anunciamos el mensaje de salvación. Pero el mensaje era para darlo a conocer, era para enviarlo. Lo mínimo que uno podría hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con el mensaje que recibimos cada domingo en la iglesia? ¿Qué hace? Porque yo creo que aquí hay que ver eso. El mensaje que recibió Juan, la idea era escríbelo y envíalo. No te quedes con él. ¿Qué hace usted con el mensaje que usted? Yo veo a muchos apuntando y eso está bien, ¿cierto? Y uno muchas veces escribe, ¿verdad? Bueno, y si no escribe, seguramente que lo está interiorizando. Voy a creer eso, ¿cierto? Pero luego, ¿qué debe hacer con ese mensaje? Envíelo. Usted tiene que darlo a conocer. Usted no se puede quedar solo con él. Usted y yo tenemos que recibir el mensaje y pasarlo. De alguna manera hay que pasar esto. Ahora tenemos tantas formas de pasar este mensaje. Aquí, gracias a Dios, tenemos la tecnología un poquito, algo se hace, pero usted ha visto después, aunque últimamente no hemos estado subiendo las predicaciones, pero vamos a volver a retomar. Pero sí nos dimos cuenta que eran pocos los que compartían el mensaje hacia afuera, o sea, enviarle a tu amigo, enviarle a tu familia, tomar el mensaje y enviar el link a otras personas después, no en el momento de la reunión, pero sí después reenvíe, dele un like o haga un comentario. Eso sirve para que otros más lo vean. Ahora, lo otro es que no le interese a usted el mensaje, porque cuando a usted no le interesa el mensaje, pues tampoco lo quiere compartir, pero si para usted es importante, usted lo comparte. Es lo mínimo que podríamos hacer en este tiempo, lo mínimo. Porque tal vez usted y yo no vamos a salir tal vez a la calle y anunciar como algunos lo hacen, y qué bueno que lo hacen de esa manera, pero lo mínimo que uno podría hacer es, voy a reenviar el mensaje, voy a reenviarlo. ¿Cuánta información que llega a sus celulares de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo? Y la gente reenvía y reenvía. Reenvía la foto del perro, reenvía la foto del gato, reenvía la foto, ¿no es cierto? Y reenvíe para que vean a mi perro, a mi gato, a mi canario, ¿cierto? Y reenvía, dice, ya se volvió viral mi canario. ¿Por qué no reenviar el mensaje de Jesucristo? Recibe la revelación, recibe el mensaje y usted lo reenvía. Eso fue lo que hizo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Usted y yo estamos llamados en este tiempo a dar testimonio. Entonces reenvíe y reenvíe. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando usted escucha un mensaje, una revelación de Dios o una iluminación de Dios en la palabra de Dios, usted está llamado a primero a recibirlo con gozo, a estar dispuesto a ponerlo por obra
porque la palabra de Dios dice claramente para que lo guardes. La palabra guardar siempre tiene que ver con obedecer. Guardar es obedecer. Lo guardo, lo obedezco, pero lo comparto. Y creo que muchas veces nosotros no compartimos porque no obedecemos. Cuando usted obedece y cuando usted y yo estamos claros que así es como debe ser la palabra, como se debe hacer, entonces eso me lleva a reenviar, a enviar, a comunicar. Y si hay algo que nosotros como iglesia debemos tener claro es la obediencia. ¿Qué hace usted con el mensaje que recibe cada domingo mínimo? Porque de pronto recibe otra clase de mensaje. Lo obedece y luego lo comunica. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, sería tan fácil llegar a más gente, llegar a más personas, sencillamente con el hecho de que yo lo obedezco y lo reenvío, yo lo obedezco y lo reenvío. Desde su celular, ni siquiera tiene que ir a la calle. Ahora es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que la Biblia nos llama a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios. Entonces Juan podemos entender que no era un hombre que escondiese la palabra de Dios. Él siempre la dio a conocer. Juan creía en el mensaje y en quién envió el mensaje. Porque hay algo que nosotros debemos tener claro, y es que usted debe creer en el mensaje y en quien envía el mensaje. Aquí lo está enviando el Padre. Está enviando un mensaje acerca de Jesucristo, una revelación acerca de Jesucristo, y se la está enviando a Juan para que Juan también vuelva y la reenvíe. Es que en ese tiempo ya existía el reenviar, reenvíe. Se reenvió, pero se necesita creer en el mensaje y creer en quien envía el mensaje, porque si tú no crees en el dueño del mensaje, pues difícilmente lo vas a compartir. Cuando yo creo que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo es el mensaje para la salvación de las almas, que no hay otra manera en que la gente sea salva, sino a través del Evangelio de Jesucristo, pues entonces si yo lo creo, si para mí esa es una verdad clara en mi corazón, pues lo que yo debo hacer es enviar ese mensaje, comunicarlo de alguna manera. De alguna manera usted debe comunicar el mensaje. No puede parar usted de comunicar el mensaje. Por eso el Señor fue tan claro cuando dio el mandamiento, porque es un mandamiento el de la gran comisión, Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos, id y hacer discípulos, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con vosotros. Juan lo tenía claro. Juan sabía que ahí en la isla de Patmos Dios estaba con él. Se cumplía, y yo estaré con vosotros. Eso es lo que Dios dice en ese pasaje. Si usted hace la tarea, si yo comunico el mensaje, si yo transmito el mensaje, yo debo creer que el Señor está conmigo haciendo esa tarea, que no estoy solo. Pero debo entender que hay un mensaje importante para que la gente sea feliz. Y la gente no va a ser feliz o no va a ser bienaventurada hasta que conozca a Jesús. ¿Sí me comprende? No va a ser bienaventurada. Tal vez le irá bien, entre comillas, le puede ir bien en el mundo. Tal vez logren muchas cosas, tal vez sean exitosos en ciertas materias, en cierta profesión, tal vez sí, pero no va a ser bienaventurado. No va a ser completamente feliz. Porque solamente el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, es el que da una felicidad plena en medio de cualquier circunstancia difícil que esté viviendo una persona. El problema es que la mayoría de las iglesias de este tiempo no estamos compartiendo el mensaje de Jesucristo. Estamos compartiendo de muchas cosas, pero menos del mensaje de Jesucristo.
Recuerde, claro, hacer discípulos, enséñenles. Enséñenles. Preguntémonos, ¿a cuántos les hemos enseñado el mensaje de la salvación? ¿A cuántos les estamos instruyendo en la palabra? ¿A cuántos? Y usted no puede decir, estoy muy viejo. ¿Cuántos años tenía Juan? Más o menos 90, ¿cierto? Mi suegra ya lo sobrepasó, pero 90. Pero aún a los 90 estaba reenviando el mensaje, estaba comunicando el mensaje. ¿Usted a cuántos le está enseñando? ¿A cuántos le está hablando acerca del mensaje de Jesucristo, del mensaje de la salvación? ¿A cuántos? ¿A cuántas personas le compartimos en esta semana? ¿A quién le enviaste el mensaje de la salvación esta semana? De tal manera que pudieras decir, esa persona escuchó el mensaje de Jesucristo. 1, 2, ¿a cuántos? ¿Hay carga en nuestro corazón por anunciar el mensaje? En el grupo de parejas yo estoy tratando de inculcarles un propósito, una pareja más para Cristo, o sea, una pareja más, o sea, no, una más para Cristo, una más, no contemos las que ya tenemos, es una más para Cristo. Las mujeres, una más, los hombres, uno más, los jóvenes, uno más para Cristo, pero comuniquemos el mensaje de salvación, porque este es el tiempo. Y quiero que me acompañe a Hebreos 5, 12, 14. Porque este es un mensaje para nosotros hoy. El mensaje de Apocalipsis no sencillamente es para saber lo que va a venir, sino para entender que hay que actuar en este momento. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, le dice Pablo a los hebreos, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Me parece chévere como lo pone acá. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar, ¿qué? Enseñando a otros. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que usted es creyente? ¿10 años, 5 años, 20 años, 3 años? No importa, ¿hace cuánto? Y ahí dice, ¿hace cuánto? ¿Hace cuántos años que usted es creyente? Debería de estar enseñando a otros. Y luego dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hay de años que está solamente queriendo que le enseñen lo básico y lo básico de la palabra de Dios? Y luego dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué desafío que da el Señor aquí. Deberías de estar enseñando a otro. Debería de estar enseñándole a otro ya. Hace tanto que son cristianos, hace cuánto que somos creyentes. Esto no aplica para los que están comenzando. Los que están comenzando necesitan leche, ¿cierto? Necesitan lo básico, necesitan los rudimentos, pero los que ya tenemos años, nosotros ya tenemos que estar enseñando a otros el mensaje de Jesucristo, pasando el mensaje de Jesucristo. Ese es el llamado de Dios, ese es el libro de Apocalipsis. A eso era lo que quería llegar Dios a través de Juan, que la iglesia entendiera que debía de retomar lo que habían dejado, el primer amor, ¿cierto? Todas aquellas cosas, y las tenían que retomar. Debo ser enseñado, usted ya ha sido enseñado, hay muchos que ya han hecho cursos de crecimiento, de capacitación y tanta cosa, pero ya deberíamos de estar enseñando a otros la palabra de Dios, y enseñando la palabra, la doctrina, pero también enseñando el ejemplo. Por eso viene el tercer punto para terminar, y es la felicidad. La felicidad realmente plena llega después. En el versículo 13, lo que habíamos dicho al comienzo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Felices los que hacen como dice la Biblia.
Felices los que hacen como dice el Señor. Bienaventurados los que comenzamos a caminar de esa manera. La felicidad completa está en las bienaventuranzas. Por eso es tan importante el Sermón del Monte, cuando el Señor empieza a decir, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Ahora, si usted es curioso y quiere aprender, busque en el libro de Apocalipsis cuántas bienaventuranzas hay. Solamente en el libro de Apocalipsis. Esa sería la tarea, ¿sí? Yo me di a la tarea y encontré 7, ya le di el número, 7. 7 versículos que habla de bienaventurado, o sea, de felicidad, 7, ¿sí? El primero ya lo leímos, bienaventurado el que oye y lee y obedece esta palabra. Ahí está la primera bienaventuranza, pero si usted sigue buscando, se va a encontrar con otros pasajes, aún por allá dice, bienaventurados los que mueren en Cristo. Aún la Biblia dice, aún felices los que mueren por el Señor y mueren en Cristo. Bienaventurados. Hoy la iglesia, la gente cristiana, la gente que realmente, o la gente que está en las iglesias, la mayoría no quieren morir. Y no quieren morir no por una razón espiritual realmente, sino porque sencillamente están aferrados a la vida, a lo material. Porque el apóstol Pablo sí tenía claro eso, decía, yo no sé qué es mejor. Bueno, yo quisiera morirme y partir con el Señor, decía él. Eso sería como lo mejor que me podía suceder. Porque una persona cristiana, un creyente verdadero, lo mejor que le puede suceder es partir con el Señor, ¿o no? Claro. Hágame el favor, o sea, qué mejor, qué cosa más grande nos podría suceder a nosotros como creyentes, partir con el Señor. Bienaventurados. Bienaventurada Rosita, por ejemplo, aquellos que conocieron a Rosita, que ya está con el Señor. ¿Se acuerdan de Rosita? Bienaventurada. Murió en Cristo. Bienaventurada porque murió en Cristo. Grave los que mueren sin Cristo, pero los que mueren en Cristo, bienaventurados, porque están disfrutando de la gloria. Bienaventurado. Busque y verán que encuentran 7 bienaventuranzas que habla la Biblia en Apocalipsis. Como un libro que el mundo ha catalogado de miedo, de terror, de yo no lo leo porque me da miedo. Como un libro de esos habla de bienaventuranzas, de felicidad, de gozo. Porque lo que Dios quiere es que su iglesia sea bienaventurada, aquí en la tierra. Sea bienaventurada, feliz, en medio de cualquier situación. Y no hay nada mejor que usted y yo entendamos que la bienaventuranza está en entender la revelación de Dios. ¿Cierto? Entender la revelación de Dios, creer en esa revelación de Dios. Y lo segundo que habíamos dicho, aparte de creer en la revelación de Dios, en que testifique, en que dé el testimonio, en que sea como Juan, que recibe el testimonio y lo comparte y lo entrega. No hay nada mejor que eso. Para el cristiano esa debería de ser su felicidad. Y entonces viene el tercer punto que hablamos, la felicidad completa, cuando realmente Dios le llama a usted bienaventurado, feliz, porque oye, porque lee, porque obedece y porque envía. Feliz, feliz. Y allí no habla de plata, no habla de bienes materiales, ¿cierto? No habla de nada de eso, habla es de el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Terminemos este mensaje animándolos a ustedes. Quiero animarlos a que sigamos leyendo este libro de Apocalipsis tan especial, con esa perspectiva. No solamente de tener curiosidad de las cosas que habrán de venir, sino más bien de lo que nos corresponde a nosotros como iglesia hacer en este tiempo. De lo que a usted le corresponde hacer en este tiempo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo hacer yo hoy, con este mensaje? Con esto que Dios me está enseñando, ¿qué debo hacer? Y usted y yo sabemos, envíe el mensaje,
Comparta el mensaje. Pero para compartir el mensaje usted debe creer en el mensaje y en el que envía el mensaje. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia de poder comunicar este mensaje y que tenga discernimiento. Consejo: no escuche y no vea tantos predicadores que ahora aparecen por las redes. Ojo, por favor, yo quiero persuadir a la iglesia. Yo veo a la iglesia a veces metida en las redes y en los canales viendo predicaciones. Cuidado con eso. Si usted no discierne, si usted no entiende claramente cuál es el verdadero mensaje, usted termina confundido. Termina creyéndole a todo el mundo. Y la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Usted tiene que entender eso.